Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidente, señorías, eguerdi on guztioi. Resulta obligado comenzar la intervención, como lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, mandando y enviando toda nuestra solidaridad a todas las personas afectadas por la DANA y además mostrarles todo nuestro apoyo, un apoyo sincero y comprometido de Euskal Herria Bildu para reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias dramáticas que en sus vidas, en su quehacer diario, ha tenido esta catástrofe. Pero intentaré algo más, intentaré no tirar por tierra esta solidaridad, como creo que se ha hecho en alguna de las intervenciones que me han precedido, metiéndome en un cruce de acusaciones y reproches para eludir o evadir responsabilidades propias. Y es verdad que resulta difícil subir a este estrado, y mira que lo he hecho veces, pero en esta ocasión es más difícil porque uno no quiere participar de un espectáculo que por momentos se ha convertido en lamentable o dantesco en algunas de las intervenciones, reitero, porque se ha utilizado este atril para dirimir responsabilidades, para imputárselas, al contrario, para no hablar de las propias y, en definitiva, para volver a pisotear el dolor de los y las afectadas. Eso es, sinceramente, lo que yo he observado. No sé qué estará pensando toda la gente que está todavía quitando barro de sus calles cuando nos ve en este lujoso hemiciclo decir las cosas que decimos. No sé si habrá alguien que piense que después de haber escuchado algunas de las intervenciones su esperanza ha crecido, su esperanza en poder tener un futuro más digno y su esperanza en la política, en que la política sea un instrumento útil, algo capaz de solucionar sus problemas y no de crearle nuevos problemas. Porque hasta ahora poco más que eso se ha visto en algunas de las intervenciones. Pese a todo, yo voy a intentar que, por lo menos por nuestra parte, no se siga esa estela de desafección hacia la política y de menosprecio al dolor que todavía hoy están sufriendo miles y miles de personas. Y empiezo señalando una cuestión. Yo he prestado mucha atención a todas las intervenciones y tenía especial interés en oír la del Partido Popular, lo digo con sinceridad. Tenía especial interés, dado que se visualizan como la fuerza ya casi gobernante, en ver cuáles eran sus propuestas, cuáles eran sus alternativas para todo lo que tenemos por delante. Y yo diría que se sustancian en dos, y creo que no me equivoco. Una, en construir más presas y embalses. Hay esos tics del pasado, esa nostalgia. Y la otra, en esa que todos hemos oído alguna vez, que se sustancia que cuando no quieres que algo se resuelva, pues crea un comité de expertos. Esas han sido las dos medidas. Y yo creo que ha sido un intento, probablemente, que todos hemos percibido como una maniobra para intentar evitar que el foco se pusiera en el señor Mazón. Yo lo voy a dejar aquí. Simplemente diría que al señor Mazón le queda una nueva versión que dar para explicar qué hacía y dónde estaba en las horas fatídicas de la DANA. Yo le sugiero una, y creo que después de todas las que se han dicho, hasta puede ser la más creíble. Es mejor que diga que fue abducido por un agujero negro y transportado a otra dimensión, pueden leer a Sagan, que seguir manteniendo la torpeza de un análisis que no resiste la verdad de los hechos. Pero como decía, yo no voy a participar de este juego de imputación de responsabilidades e incluso de exigencias penales, ya habrá tiempo para eso, y sí quiero centrarme en una parte de la intervención de la vicepresidenta. No tengo nada que decir con la cronología que ha ocupado buena parte de su intervención, sobre todo la parte inicial, tampoco del detalle que ha dado de las ayudas y de los mecanismos de ayuda que se han puesto en marcha para ello, pero sí tengo algo más que decir en esa tercera parte, que realmente es la que me parece más interesante y más positiva en el debate de hoy, que es la que intenta dibujar cómo construir un futuro desde el presente, atendiendo a los retos globales. Y creo que es importante hablar del cambio climático. Y es importante hablar del cambio climático porque le prestamos poca atención a los efectos que tiene. Yo he traído dos titulares al azar y con el buscador que seguramente todos utilizamos. Solo he puesto calentamiento del mar Mediterráneo y el buscador ha hecho el resto. Y me he encontrado con que el 14 de agosto ya había un titular que decía: el mar Mediterráneo hierve, récord histórico de temperatura superando el Caribe. La DANA dejará tormentas históricas en el Mediterráneo. Habla de una DANA con un agosto.
Pero luego la segunda búsqueda era del 17 de septiembre, la noticia, y decía: el mar Mediterráneo a más de 25 grados, un imán para las lluvias torrenciales en esta época. Esa es la realidad que enfrentamos, más allá de negacionismos rancios y peligrosos. Y junto a ese reto que tenemos con el cambio climático, lo que hace falta son medidas profundas, porque seguramente todos estamos de acuerdo, bueno, todos, la mayoría, estamos de acuerdo en ver la peligrosidad del cambio climático para nuestras vidas y para el futuro del planeta, pero probablemente nos falte detallar con más claridad qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Probablemente porque implica cambios en nuestras formas de vida y porque implica seguramente mucha pedagogía, y eso es algo que, además de cansar, a veces comporta riesgos en forma de incomprensión o de retiradas de apoyos. El otro elemento del que quiero hablar es el que tiene que ver con la transición energética, con la descarbonización de la economía. ¿Hay alguien que sostenga que el mal estado en el que está el planeta no tiene que ver con la etapa industrial que hemos vivido y con el uso de las energías fósiles y los combustibles, con el efecto invernadero? ¿Hay alguien que lo sostenga? Yo creo que alguno habrá, pero por fortuna poca gente. Quiero hablar también del urbanismo, y me ha parecido muy interesante que se hablara del urbanismo, sobre todo de las zonas inundables, pero también a futuro, de lo que hay que hacer. Lo que me preocupa es que no sabemos qué hacer con los cientos de miles de viviendas que ya hoy sí están habitadas en zonas inundables y que seguramente ven con riesgo su futuro. Y creo que hay que hablar del colapso climático. Hay que hablar de un colapso climático, como ya lo hemos hecho en esta Cámara en diferentes ocasiones, porque el colapso climático no es un hecho puntual, no es un Armagedón, no es una película de Hollywood que nos detalle un día D y una hora H donde se acabe todo. El colapso climático es un proceso que se manifiesta con episodios climáticos extremos, como el que hemos visto el 29 de octubre, que se manifiesta con el agotamiento de los recursos naturales y de las materias primas, con la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el empeoramiento de la calidad del aire y también, y esto nos sonará un poco, con el surgimiento cada vez más reiterado de pandemias. Esa es la realidad del mundo que estamos dejando que se vaya a la ruina. Y por eso lo que toca es acelerar los objetivos de la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética. Nos hemos peleado en esta Cámara sobre si subir 5 puntos porcentuales era mucho o era poco, sobre si incomodaba mucho o poco a las grandes industrias. Quizás todos hayamos aprendido una lección, o deberíamos. Hay que hacerlo porque la sostenibilidad de la vida está por encima de la reproducción del capital. Lo ha estado siempre y lo tendría que estar, después de la dura lección que nos ha infringido la naturaleza, con más claridad si cabe. Y hay que hablar, como ya se ha hecho, de los servicios públicos. Porque si se tienen servicios públicos se defiende a todas las personas. Porque si hay una unidad valenciana de emergencias y no se quita por capricho de la ultraderecha o por exigencia de la ultraderecha para que te apoyen, seguramente se reacciona mejor. Y hay que hablar también de la voracidad empresarial que obliga a la gente a estar en puestos de trabajo cuando debería estar resguardándose en su casa. Y todos hemos visto las furgonetas de reparto, pese a las ayudas que luego dé para lavar su conciencia. Y tenemos que hablar de economía o vida, o de economía y vida, porque no creo que sea la única persona que ha hecho una unión de ideas relativamente fácil. Y es que cuando los responsables del Gobierno de Valencia tienen intereses y tienen procedencias ligadas al turismo, que es tan importante en el PIB, alguno quizás tuvo miedo a ir más allá porque se venía un puente y porque había muchos millones de personas que tenían que levantar esa comunidad y gozar de sus playas o de sus paseos. Eso fue una temeridad. Y quiero hablarles de otro término que también he citado en alguna ocasión, pero que creo que ahora tiene más sentido que nunca, porque en muchas ocasiones, cuando he participado en algún seminario o en alguna charla, lo he citado o lo he oído citar, y siempre había que referirse, para que la gente lo entendiera bien, a fenómenos o realidades que se daban en otras latitudes, generalmente en países empobrecidos o en países en vías de desarrollo. Estoy hablando de la necropolítica, de un término que aquel Mbembe puso de manifiesto a través de un libro. Este término, lo que significa, lo que diseña, es una realidad que no es otra que una suerte de tecnología del poder cuyo objetivo es la regulación de poblaciones a través de la producción de sujetos disponibles y desechables. Esa es tristemente, y ahora, a partir de aquí, también una aplicación práctica en lo que ha pasado en el Mediterráneo de la necropolítica. Y voy terminando ya. Podemos elegir, podemos seguir demostrando nuestras altas prestaciones para meternos el dedo en el ojo, pero a la vez seguir demostrando nuestra inutilidad para resolver los problemas, o podemos intentar ser eficaces. Porque seguramente para tirar de ironía y de cinismo valemos todos y todas.
para arrimar el hombro a veces me cuesta más, pero quizás hay que escuchar a la calle, como suele decir muchas veces, si no vas a ayudar, apártate. Y como he citado antes a Sagan, voy a terminar con Carl Sagan también. Él decía que sin la ciencia las personas quedaríamos a merced del próximo tirano y farsante que pudiera arruinar el planeta y sus gentes. Hagamos caso a quien sabe, hagamos caso a la ciencia. Besterik ez, mila esker. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Uceta Barrenechea, que acumulará el turno de réplica y, por tanto, tiene 15 minutos.